En el noreste de México, entre fronteras y ciudades estratégicas, opera uno de los grupos criminales más violentos, el Cártel del Noroeste. Nacido de la fractura de los Zetas, este cártel ha dejado una huella de terror, tráfico de drogas y enfrentamientos sangrientos. Hoy exploraremos su historia, líderes y su impacto en la región. En el vasto y complejo panorama del crimen organizado en México, pocos grupos han logrado dejar una huella tan profunda y aterradora como el Cártel del Noroeste, conocido también como CDN. Para entender la magnitud de su influencia, es necesario viajar al noreste del país, a la región fronteriza con Estados Unidos, donde ciudades como Nuevo Laredo se han convertido en epicentros de violencia, tráfico de drogas y operaciones criminales de alcance internacional. El Cártel del Noroeste no surgió de la nada. Su origen está directamente ligado a la fractura de una de las organizaciones más poderosas y violentas de México, los Zetas. Originalmente, los Zetas operaban como brazo armado del Cártel del Golfo, pero con el tiempo se convirtieron en un grupo autónomo, conocido por su extrema brutalidad y su disciplina militar. Cuando los líderes históricos de los Zetas, conocidos como Z40 y Z42, fueron capturados y extraditados a Estados Unidos, una serie de decisiones y luchas internas llevaron a la creación de lo que hoy conocemos como el Cártel del Noroeste. Esta organización criminal tomó fuerza rápidamente gracias a la sangre y al legado de sus antecesores, imponiendo un sistema de control territorial basado en la violencia extrema. Desde secuestros y extorsiones hasta asesinatos selectivos y enfrentamientos armados contra rivales y fuerzas de seguridad, el CDN ha demostrado una capacidad de intimidación que pocos grupos han igualado. Su nombre se ha convertido en sinónimo de terror en varias comunidades del noreste de México y su influencia se extiende más allá de la frontera con Estados Unidos, tocando estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y más allá. El Cártel del Noroeste no solo controla el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, que incluye cocaína, metanfetamina y fentanilo, sino que también está involucrado en actividades como el tráfico de armas, el lavado de dinero, la extorsión y el secuestro. Su estructura es compleja. Mientras algunos líderes operan desde la prisión, otros coordinan operaciones en terreno, creando una red casi impenetrable que ha desafiado a las autoridades mexicanas y estadounidenses por años. Pero más allá de las cifras y las estadísticas, lo que realmente distingue al CDN es su capacidad de generar miedo y caos. Atentados coordinados, masacres, emboscadas a fuerzas de seguridad y ataques a poblaciones civiles son parte de su modus operandi. Cada acción no es solo un acto criminal, sino un mensaje, un recordatorio de que el control territorial y la supremacía en el negocio del narcotráfico se defienden a cualquier costo. En este video nos adentraremos en la historia del Cártel del Noroeste. Conoceremos a sus líderes históricos y actuales, exploraremos las zonas que controla y entenderemos cómo su violencia ha transformado la vida de millones de personas en el noreste mexicano. También analizaremos sus conflictos con otros cárteles, sus enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y los operativos internacionales en su contra. Prepárate para un viaje al corazón de uno de los cárteles más peligrosos de México, un grupo cuyo nombre es sinónimo de poder, violencia y supervivencia en el mundo del crimen organizado. Esta es la historia del Cártel del Noroeste. Para entender cómo surgió el Cártel del Noroeste, debemos remontarnos a los años de auge de los Zetas, un grupo que originalmente fue creado como brazo armado del Cártel del Golfo. Los Zetas no eran delincuentes comunes. Muchos de sus integrantes eran exmilitares entrenados en tácticas de combate, espionaje y control territorial. Esta formación les permitió desarrollar una organización altamente estructurada y extremadamente violenta, capaz de enfrentar tanto a grupos rivales como a las fuerzas de seguridad del Estado. Con el tiempo, los Zetas se independizaron del Cártel del Golfo y se convirtieron en un grupo autónomo. Durante este periodo, su nombre se convirtió en sinónimo de terror, secuestros masivos, asesinatos selectivos, torturas públicas y control de plazas enteras mediante la violencia. Sin embargo, como ocurre en todas las organizaciones criminales, la concentración de poder en unos pocos líderes llevó a fracturas internas. La captura de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z40, y de su hermano Omar Treviño Morales, Z42, marcó un punto de inflexión. Aunque fueron extraditados a Estados Unidos, su influencia no desapareció. Desde prisión, ambos hermanos continuaron controlando a los Zetas mediante familiares y colaboradores leales, asegurándose de que su legado de violencia y dominio territorial se mantuviera intacto.
Fue precisamente de estas fracturas y luchas internas que surgió el Cártel del Noroeste. Liderado inicialmente por los sobrinos de los Treviño Morales, el grupo decidió renombrarse y diferenciarse de los Zetas, consolidando así una nueva identidad criminal. Francisco Kiko Treviño y Juan Gerardo El Huevo Treviño Chávez asumieron el control de la organización en 2015, tomando las riendas de territorios estratégicos y ajustando las operaciones para mantener el flujo de drogas y armas hacia Estados Unidos. Durante estos años, el Cártel del Noroeste no solo heredó la brutalidad de los Zetas, sino que también aprendió de sus errores. Su estrategia se basó en crear una red más estructurada y eficiente, donde cada líder tenía responsabilidades claras. Algunos se encargaban del tráfico de drogas, otros del tráfico de armas y financiamiento, y otros de la logística y operaciones armadas. Este enfoque permitió al CDN expandir su influencia más allá de Tamaulipas, llegando a Coahuila, Nuevo León y otros estados del noreste mexicano. Sin embargo, la transición de los Zetas al Cártel del Noroeste no estuvo exenta de violencia interna. Durante los primeros años, luchas de poder, traiciones y asesinatos selectivos marcaron la consolidación del grupo. Cada victoria territorial se pagaba con sangre, y cada derrota era un recordatorio de la peligrosidad de este mundo criminal. El CDN aprendió que, para sobrevivir, debía imponer el miedo tanto a rivales como a la población civil, convirtiéndose en uno de los grupos más temidos de México. El Cártel del Noroeste, aunque joven en comparación con otras organizaciones, ya había heredado un estilo de guerra que incluía ataques coordinados, masacres y enfrentamientos abiertos con fuerzas de seguridad. Su historia, marcada por el surgimiento de nuevas facciones, la captura de líderes históricos y la consolidación de una identidad propia, refleja cómo el crimen organizado en México evoluciona, se adapta y se fortalece a pesar de los esfuerzos legales y militares en su contra. En esta sección, hemos visto cómo un grupo que surgió de la fragmentación de los Zetas logró transformarse en una organización autónoma y extremadamente violenta, capaz de controlar amplias zonas del noreste mexicano. Entender este origen es clave para comprender no solo las operaciones del Cártel del Noroeste, sino también la dinámica del narcotráfico y la violencia que continúa afectando a México y su frontera con Estados Unidos. Para entender la fuerza y el alcance del Cártel del Noroeste, es imprescindible conocer a sus líderes, tanto históricos como actuales. Estos individuos no solo definen la estrategia del grupo, sino que también representan el rostro más violento y temido de la organización. Comenzando con los líderes históricos, encontramos a Miguel Ángel Treviño Morales, conocido en el mundo criminal como Z40, y a su hermano Omar Treviño Morales, o Z42. Ambos formaron parte de los Zetas desde sus inicios y fueron responsables de su consolidación como uno de los grupos más brutales y organizados de México. Con entrenamiento militar y un enfoque estratégico, los hermanos Treviño no solo expandieron las operaciones de narcotráfico, sino que también establecieron un sistema de terror que incluía secuestros, torturas y asesinatos selectivos. A pesar de que ambos fueron capturados y extraditados a Estados Unidos, su influencia no desapareció. Desde prisión, continuaron controlando a los Zetas y posteriormente al Cártel del Noroeste a través de familiares leales y operadores de confianza. Este hecho demuestra que en el mundo del narcotráfico, el poder no siempre reside en la libertad física, sino en la red de subordinados y en la capacidad de mantener el control incluso desde la prisión. Tras la caída de Z40 y Z42, surgieron los líderes de la nueva generación, aquellos que darían forma al Cártel del Noroeste tal como lo conocemos hoy. Entre ellos destaca Francisco Kiko Treviño Chávez, sobrino de Z40. En 2015 asumió el control del grupo y fue responsable de renombrarlo como Cártel del Noroeste, estableciendo así una identidad separada de los Zetas. Bajo su mando, el CDN consolidó varias plazas estratégicas y fortaleció sus operaciones de tráfico de drogas y armas. Kiko fue capturado en Houston en 2016 por la DEA, pero durante su tiempo al mando demostró una capacidad notable para reorganizar y mantener la estructura del cártel. Otro nombre importante es Juan Gerardo Treviño Chávez, conocido como El Huevo, también sobrino de Z40. Tras la captura de Kiko, El Huevo tomó el liderazgo y continuó expandiendo la influencia del CDN, especialmente en zonas fronterizas y puntos de tráfico hacia Estados Unidos.
Su estilo combinaba la brutalidad heredada de los Zetas con una estrategia de control territorial más organizada, lo que le permitió mantener la cohesión interna del grupo pese a la presión de la autoridad. Actualmente el liderazgo del Cártel del Noroeste recae en Juan Cisneros Treviño, conocido como Juanito, o La Sombra. Se le considera el líder máximo supervisando operaciones en varias regiones del noreste mexicano, mientras mantiene contacto con operadores y líderes locales que ejecutan las actividades diarias del cártel. Juanito representa la nueva cara del CDN, un liderazgo estratégico que combina violencia, control territorial y expansión de rutas de narcotráfico. En segundo plano, pero igualmente importante, está Ricardo González Sauceda, apodado El Ricky, quien fue descrito por Estados Unidos como jefe regional del CDN en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Ricardo supervisaba operaciones logísticas y ataques armados, incluyendo emboscadas contra fuerzas militares y enfrentamientos con cárteles rivales. Fue arrestado en febrero de 2025 tras estar implicado en un ataque que dejó varios soldados muertos. Su detención evidencia cómo el CDN opera con una estructura jerárquica clara, donde cada líder tiene responsabilidades bien definidas. No podemos olvidar a Miguel Ángel de Anda Ledesma, encargado de la adquisición de armas y financiación del cártel, y a Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, conocida como La Mojón, identificada como presunta cabecilla y operadora de ataques violentos en Nuevo Laredo y Morelos. Aunque fue liberada en 2025 por insuficiencia de pruebas, su implicación demuestra que el CDN también ha involucrado a mujeres en roles estratégicos dentro de la organización, algo menos frecuente en otros cárteles. Cada uno de estos líderes refleja un aspecto clave del Cártel del Noroeste: la combinación de brutalidad, estrategia y estructura organizacional. Mientras unos se centran en el control territorial y la violencia, otros manejan operaciones financieras y logísticas, asegurando que la organización funcione como un sistema complejo y eficiente. La historia de estos líderes también ilustra cómo la violencia se hereda, se adapta y se transforma dentro del crimen organizado. Desde Z40 y Z42 hasta Juanito y los operadores actuales, cada líder ha dejado su marca, moldeando un cártel que, a pesar de los esfuerzos legales y militares, sigue operando y expandiéndose. Conocer a estos líderes nos ayuda a comprender no solo el alcance del Cártel del Noroeste, sino también la dinámica interna que le permite sobrevivir en un entorno donde el control territorial, la violencia y el poder son la moneda de cambio. Cada decisión, cada enfrentamiento y cada estrategia del CDN está vinculada a estas figuras, y su historia es, en gran medida, la historia de la violencia organizada en el noreste. Para comprender la verdadera influencia del Cártel del Noroeste, es fundamental conocer las zonas en las que opera. Su poder no se mide únicamente por la cantidad de drogas que trafican, ni por la violencia que generan, sino también por su control territorial y su capacidad para imponer autoridad en regiones clave del noreste mexicano. El epicentro del CDN se encuentra en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una ciudad estratégica en la frontera con Texas. Esta ubicación le proporciona acceso directo a los Estados Unidos, convirtiéndola en un punto crítico para el tráfico de drogas, armas y personas. Desde esta ciudad, el cártel puede supervisar rutas de contrabando, mantener la logística de transporte y asegurar que los cargamentos lleguen a sus destinos sin interferencias. Nuevo Laredo no es solo una base operativa, es un símbolo de su poder y su capacidad para desafiar a las autoridades. Pero el alcance del Cártel del Noroeste no se limita a Nuevo Laredo. Su influencia se extiende a Tamaulipas en su totalidad, incluyendo municipios estratégicos como Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria. En estas áreas, el CDN asegura el control de rutas clave, extorsiona negocios locales y mantiene redes de vigilancia para detectar incursiones de cárteles rivales o de fuerzas de seguridad. La presencia del cártel en Tamaulipas se ha consolidado a lo largo de los años mediante un sistema de terror y autoridad, lo que le permite operar con relativa impunidad en muchas zonas. Hacia el oeste y el norte, el cártel ha expandido su influencia a Coahuila y Nuevo León.
En Coahuila, lugares como Villa Unión, Monclova y Piedras Negras han sido escenario de enfrentamientos brutales entre el CDN y otros grupos criminales. El ataque a Villa Unión, en diciembre de 2019, donde murieron más de 20 personas, es un ejemplo claro de cómo el cártel ejerce su poder y controla plazas mediante violencia extrema. En Nuevo León, el cártel busca mantener rutas hacia el área metropolitana de Monterrey, lo que le permite acceder a mercados urbanos importantes y establecer conexiones con otros grupos delictivos. Además, el cártel del Noroeste ha logrado penetrar en estados del centro y sur de México, aunque de manera más limitada. Hay reportes de presencia en San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, donde operan células locales que se encargan de tráfico de drogas, cobro de extorsiones y apoyo logístico a la estructura principal. Estas expansiones muestran la ambición del CDN por consolidar rutas y mantener el control territorial a lo largo de México, no solo en el noroeste. Una característica particular de sus zonas de operación es la disputa constante con otros cárteles. En Tamaulipas, enfrentan al Cártel del Golfo y a esquisiones de los Zetas, luchando por controlar plazas estratégicas. En Coahuila, el conflicto con grupos rivales ha generado violencia extrema en municipios como Villa Unión y Monclova. Mientras tanto, Nuevo León y San Luis Potosí se enfrentan al CJNG, que busca expandirse hacia la frontera y las rutas de tráfico hacia los Estados Unidos. El control territorial del CDN no es solo físico, también es simbólico. En las zonas bajo su influencia, el cártel impone reglas estrictas, desde la extorsión a negocios hasta la supervisión de actividades económicas locales, incluyendo transporte y comercio. Su presencia se hace sentir mediante el miedo, la vigilancia y la violencia, creando un ambiente donde los habitantes aprenden a convivir con la amenaza constante del crimen organizado. Otro aspecto importante es su conexión con la frontera estadounidense. Las ciudades fronterizas como Nuevo Laredo y Piedras Negras funcionan como puntos logísticos críticos, permitiendo al cártel supervisar el flujo de drogas y armas hacia el norte y garantizar la llegada de recursos necesarios para sus operaciones. Estas zonas no solo son territorios de tráfico, sino también espacios estratégicos para la expansión de su influencia y para mantener la competitividad frente a otros grupos delictivos. En resumen, las zonas de operación del Cártel del Noroeste reflejan una combinación de estrategia, violencia y ambición territorial. Desde Nuevo Laredo hasta los estados del centro y sur de México, el CDN ha logrado consolidar un poder que trasciende fronteras y desafía a la autoridad. Su capacidad para controlar plazas clave, asegurar rutas de tráfico y mantener la cohesión interna mediante el terror demuestra que, para este cártel, el territorio es mucho más que un espacio físico. Es el corazón de su poder, la base de su influencia y la razón por la que siguen siendo uno de los grupos criminales más peligrosos de México. Para entender plenamente el impacto del Cártel del Noroeste, es necesario adentrarnos en el núcleo de su funcionamiento, sus actividades criminales. Porque el verdadero poder del CDN no reside únicamente en su violencia ni en su capacidad de expansión territorial, sino en la forma en que ha estructurado un conjunto amplio y diversificado de delitos que alimentan su economía, su influencia y su permanencia en el mundo del crimen organizado. El primer y más lucrativo pilar de su actividad criminal es, sin duda, el tráfico de drogas. El Cártel del Noroeste opera rutas que conectan el noreste de México con Estados Unidos, especialmente a través de la frontera de Nuevo Laredo, una de las más transitadas del país. Por esta ruta fluye una variedad de sustancias ilícitas. Entre ellas destacan la cocaína proveniente de Sudamérica, la marihuana cultivada en territorios controlados por grupos aliados y, de manera cada vez más frecuente, metanfetamina producida en laboratorios establecidos en distintos puntos del país. El negocio de las drogas no solo implica transporte, sino también almacenamiento, reclutamiento de transportistas, pagos de protección y control absoluto de las rutas que atraviesan los estados donde el CDN tiene presencia. Sin embargo, el tráfico de drogas es solo la punta del iceberg. Otro pilar fundamental en su estructura criminal es el tráfico y contrabando de armas, que alimenta su capacidad para mantener enfrentamientos con rivales y autoridades. El CDN adquiere armas principalmente del mercado negro estadounidense, aprovechando la cercanía con Texas. Estas armas cruzan la frontera mediante redes de compradores y vehículos adaptados para la ocultación.
A través de este flujo constante de armamento, el grupo se abastece de rifles de alto calibre, municiones y equipo táctico que utiliza para blindar su presencia territorial y reforzar a sus células más violentas. Además de sus negocios relacionados con drogas y armas, el Cártel del Noroeste ha desarrollado una fuerte actividad en el tráfico de personas. Numerosos reportes señalan que el CDN controla rutas de migrantes que atraviesan Tamaulipas y Coahuila buscando llegar a Estados Unidos. Para muchas personas en situación vulnerable, recorrer estas rutas bajo el control del cártel significa pagar cuotas elevadas o, en caso contrario, ser víctimas de secuestros, extorsión o explotación laboral y sexual. Este negocio representa una enorme ganancia, pues los migrantes se han convertido en una industria para los grupos criminales. El secuestro y la extorsión también son actividades clave dentro de su economía criminal. El CDN extorsiona negocios locales, desde pequeños comercios hasta compañías de transporte, cobrando lo que llaman cuotas para permitirles operar. Estas cuotas pueden abarcar desde pagos semanales hasta porcentajes de ingresos. La amenaza de represalias violentas convierte esta práctica en una herramienta extremadamente efectiva para obtener dinero constante. En paralelo, el secuestro, tanto de individuos comunes como de empresarios o migrantes, se utiliza para obtener rescates o para castigar a quienes se resisten a colaborar. Otra actividad criminal que ha caracterizado al Cártel del Noroeste es el robo de hidrocarburos, también conocido como huachicoleo. En zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, células del CDN han perforado ductos clandestinamente o han tomado control de estaciones de almacenamiento. Este delito, además de generar ingresos, sirve como fuente de combustible para su flota de vehículos, que va desde camionetas de uso cotidiano hasta vehículos artillados utilizados para enfrentamientos. El CDN también ha participado en piratería, venta ilegal de mercancía robada y robo de transporte de carga. Rutas carreteras del noreste se han convertido en escenarios de asaltos a tráileres, transportes turísticos y camiones que trasladan mercancía valiosa. Una parte de estos productos se vende de manera clandestina en mercados locales, mientras que otra se distribuye a través de redes criminales más amplias. Una de las características más violentas del CDN es su uso frecuente del terror como herramienta criminal. A diferencia de otros grupos que buscan operar en silencio, el Cártel del Noroeste utiliza el miedo como mecanismo de control. Esto incluye mensajes amenazantes, despliegues públicos de fuerza, asesinatos exhibidos abiertamente y ataques contra autoridades. Estas acciones buscan enviar un mensaje claro: el cártel está presente y no teme enfrentarse a nadie. Esto incluye la práctica de desplegar convoyes fuertemente armados, bloqueos de carreteras y ataques directos a instalaciones policiales o gubernamentales. Otra forma de operar del CDN es a través de la corrupción, un elemento esencial para mantener su influencia. El grupo ha intentado infiltrarse en estructuras municipales y estatales mediante sobornos a policías, funcionarios y personal de aduanas. En ocasiones esto les permite obtener información sobre operativos en curso, liberar a miembros detenidos o asegurar el paso de cargamentos por puntos de revisión. Aunque las autoridades han actuado en múltiples ocasiones para desmantelar estas redes, la cercanía del CDN con la frontera facilita la continuidad de estas prácticas. Finalmente, el CDN sigue recurriendo a una estructura propia de su origen como descendiente de los Zetas, el empleo de células de vigilancia, conocidas como halcones, que operan en ciudades, carreteras y zonas rurales. Estos halcones reportan movimientos de autoridades, rivales o personas sospechosas y permiten que el cártel mantenga una vigilancia casi constante en los territorios que controla. Esta red de informantes, compuesta muchas veces por jóvenes reclutados bajo amenaza o promesa de dinero, se convierte en una capa más de protección para sus actividades criminales. En conjunto, todas estas actividades crean una economía criminal compleja, diversificada y extremadamente lucrativa. El Cártel del Noroeste no depende de un solo negocio ni opera únicamente en un ámbito delictivo. Su fuerza se basa en su capacidad de combinar múltiples actividades ilegales simultáneamente, aprovechando la estructura violenta heredada de los Zetas y el control territorial que mantienen en el noroeste de México. Estas actividades no solo financian al cártel, sino que alimentan el ciclo de violencia e impunidad que afecta a miles de personas en las regiones donde operan. Así, el CDN se consolida como un grupo que no conoce fronteras dentro del crimen organizado, desde el tráfico internacional hasta la extorsión local, desde el contrabando de armas hasta el secuestro,
desde la corrupción institucional hasta el control social basado en el miedo. Este conjunto de delitos es lo que sostiene su poder y lo convierte en uno de los cárteles más peligrosos y activos del país. El Cártel del Noroeste no opera en un vacío. Su influencia territorial y económica se desarrolla en un entorno altamente competitivo y violento, donde la lucha por el control de rutas, plazas y mercados se traduce en enfrentamientos constantes con otros grupos delictivos. Para entender la magnitud de su poder, es necesario analizar estos conflictos y cómo han moldeado la estructura y la estrategia del CDN. Uno de los enfrentamientos más significativos ha sido con el Cártel del Golfo. Esta relación tiene raíces históricas que se remontan a la época en que los Zetas funcionaban como brazo armado del Cártel del Golfo. Con el tiempo, la separación de los Zetas y la posterior aparición del Cártel del Noroeste como escisión generó rivalidades profundas. Ambos grupos disputan el control de plazas estratégicas en Tamaulipas, especialmente en ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Los enfrentamientos entre estas organizaciones no solo incluyen ataques armados directos, sino también sabotajes, asesinatos selectivos y campañas de intimidación que afectan a la población civil. Otro conflicto importante involucra al CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha buscado expandir su influencia hacia el noreste de México. El CJNG es conocido por su rápida expansión y su estrategia agresiva, lo que ha generado choques violentos con el CDN en estados como Nuevo León y San Luis Potosí. Estas confrontaciones suelen involucrar enfrentamientos armados, ataques a convoyes, emboscadas y un alto nivel de coordinación estratégica por parte de ambos grupos. A través de estas batallas, el CDN busca proteger sus rutas de tráfico hacia Estados Unidos y mantener el control sobre los territorios que ha consolidado durante años. En Coahuila, la lucha con facciones rivales, incluyendo escisiones de los Zetas, ha sido particularmente brutal. Uno de los episodios más recordados es la masacre de Villa Unión en 2019, donde el Cártel del Noroeste atacó abiertamente a un grupo rival en un enfrentamiento que dejó más de 20 muertos. Este tipo de operaciones no solo busca eliminar a los adversarios, sino enviar un mensaje a la comunidad y a otros grupos. El CDN controla la región y no tolera la competencia. Además de enfrentamientos directos, estos conflictos se manifiestan en estrategias de intimidación y control territorial. El Cártel del Noroeste utiliza métodos que incluyen la colocación de mantas con amenazas, mensajes intimidatorios en redes sociales, desapariciones selectivas y asesinatos públicos. Cada acción está cuidadosamente calculada para debilitar la moral del enemigo, desestabilizar su organización y asegurar que el control del territorio permanezca en manos del CDN. Otro aspecto relevante es la competencia por rutas de tráfico internacional. La frontera con Estados Unidos es un corredor vital para el narcotráfico y diferentes grupos delictivos luchan por controlar estos puntos estratégicos. En este contexto, el CDN ha tenido que enfrentarse a grupos como el Cártel de Juárez y células locales de otros cárteles que intentan infiltrarse en sus territorios. Estos conflictos no solo son violentos, sino que también requieren de inteligencia, logística y coordinación para proteger los cargamentos y asegurar el flujo constante de recursos hacia sus mercados internacionales. Los conflictos no se limitan a violencia directa, sino también guerra económica y financiera. Los cárteles rivales buscan desestabilizar al CDN mediante ataques a sus operaciones de extorsión, robo de cargamentos y sabotaje de laboratorios de drogas. Para contrarrestar esto, el Cártel del Noroeste ha desarrollado sistemas de protección interna, estableciendo células de vigilancia y halcones que informan sobre movimientos de rivales, autoridades o cualquier amenaza potencial. Un componente crítico de estos enfrentamientos es la adaptabilidad del CDN. A diferencia de algunos grupos que colapsan tras la detención de sus líderes, el Cártel del Noroeste ha demostrado capacidad para reorganizarse rápidamente. Cada vez que un líder histórico es capturado o neutralizado, otros toman el mando, asegurando la continuidad de operaciones y la defensa de sus territorios. Esta resiliencia le permite enfrentarse a múltiples enemigos simultáneamente sin perder control de sus rutas principales o sus centros estratégicos. Finalmente, estos conflictos han tenido un costo humano significativo. Las ciudades y comunidades donde operan estos cárteles experimentan altos niveles de violencia, desplazamientos forzados, miedo constante y afectaciones económicas.
Los enfrentamientos entre el CDN y otros grupos delictivos no son solo episodios aislados, son un fenómeno que transforma el tejido social de regiones enteras, dejando cicatrices profundas que perduran por generaciones. En conclusión, los conflictos del Cártel del Noroeste con otros cárteles son un elemento definitorio de su historia y de su poder actual. Desde enfrentamientos armados hasta estrategias de intimidación, control territorial y guerra económica, estas disputas muestran cómo el crimen organizado se desarrolla en un entorno donde la violencia y la competencia son la norma. Entender estas confrontaciones es esencial para comprender no solo la estructura del CDN, sino también la dinámica del narcotráfico en el noreste de México y la complejidad del crimen organizado en el país. El Cártel del Noroeste, a pesar de su organización y violencia, no opera en la total impunidad. Durante años, tanto el gobierno mexicano como agencias internacionales han llevado a cabo operativos dirigidos a desmantelar la estructura de este cártel, capturar a sus líderes y disminuir su influencia en el noreste del país. El gobierno mexicano ha desplegado múltiples estrategias de seguridad para enfrentar al CDN, incluyendo operaciones militares, intervenciones de la Policía Federal y colaboración con fuerzas locales en estados como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Estas acciones buscan atacar tanto a los líderes del cártel como a sus células operativas, reducir el tráfico de drogas y armas y proteger a las comunidades afectadas por la violencia. Una de las herramientas más utilizadas son los operativos coordinados en zonas de alta actividad criminal. Estos incluyen patrullajes, cateos, bloqueos de carreteras y revisiones estratégicas en municipios donde el cártel tiene presencia. En varias ocasiones, las fuerzas de seguridad han logrado incautar armas de alto calibre, drogas y vehículos utilizados para transporte de mercancía ilegal. Cada operativo busca no solo la detención de miembros del CDN, sino también enviar un mensaje de control estatal frente a la violencia organizada. Además de la acción local, México ha trabajado en colaboración con agencias de Estados Unidos, como la DEA y el FBI, para atacar las finanzas y la logística internacional del cártel. Esta colaboración ha resultado en capturas de líderes clave, extradiciones y desmantelamiento de rutas de tráfico de drogas y armas hacia el norte. La colaboración bilateral ha sido esencial, especialmente considerando que el CDN opera principalmente en ciudades fronterizas que facilitan la exportación de drogas y el contrabando de armamento. Entre los líderes históricos y actuales que han sido detenidos se encuentran figuras como Francisco Quico Treviño Chávez, extraditado a Estados Unidos, y Ricardo "El Ricky" González Sauceda, arrestado por su implicación en ataques violentos contra las fuerzas de seguridad. Estas capturas demuestran que, aunque el cártel es resiliente, los operativos estratégicos pueden afectar significativamente su estructura y capacidad operativa. El gobierno también ha implementado estrategias de inteligencia y vigilancia, utilizando tecnología de monitoreo, infiltración de redes y seguimiento de comunicaciones. Estas acciones permiten anticipar movimientos del cártel, prevenir enfrentamientos violentos y localizar laboratorios de drogas o rutas de contrabando. La inteligencia ha sido clave para desarticular células operativas y reducir la capacidad de maniobra del CDN en varias regiones del noreste. Otro componente importante es la estrategia de judicialización, es decir, llevar a los líderes capturados ante tribunales y asegurar procesos legales que impidan su liberación inmediata. La extradición a Estados Unidos de varios miembros ha tenido un impacto en la cadena de mando del cártel, obligando al CDN a reorganizarse y en algunos casos provocar conflictos internos por el liderazgo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el Cártel del Noroeste ha demostrado resiliencia. La captura de líderes no siempre significa el colapso del grupo. En muchas ocasiones, otros integrantes toman el control, asegurando que las operaciones continúen sin interrupción significativa. Esta adaptabilidad evidencia que los operativos deben combinar fuerza militar, inteligencia, cooperación internacional y acciones judiciales para lograr resultados sostenibles a largo plazo. A nivel local, las fuerzas de seguridad han implementado programas de protección a comunidades afectadas, incluyendo patrullajes preventivos, presencia militar en zonas de alto riesgo y programas de denuncia anónima.
Estas acciones buscan reducir el impacto de la violencia en la vida cotidiana de los ciudadanos y limitar el control social que el cártel ejerce sobre la población. Por último, las acciones del gobierno también incluyen campañas de incautación de recursos y bienes del cártel. Estas medidas buscan debilitar financieramente al CDN, atacando propiedades, vehículos, cuentas bancarias y otros activos que sostienen su operación. Aunque el cártel logra adaptarse y reconstruir sus redes, cada golpe financiero representa una oportunidad para frenar su expansión y limitar su capacidad de operar con impunidad. En conjunto, los operativos y acciones del gobierno muestran un esfuerzo constante y multifacético para enfrentar a uno de los grupos criminales más violentos del noreste mexicano. Desde detenciones estratégicas hasta inteligencia de alto nivel, pasando por cooperación internacional y protección a las comunidades, estas medidas reflejan la complejidad de combatir un cártel que combina violencia, organización y resiliencia. Aún así, el cártel del noroeste continúa siendo una amenaza, recordando que la lucha contra el crimen organizado es constante y requiere adaptación permanente por parte de las autoridades. A lo largo de su historia, el Cártel del Noroeste ha estado involucrado en múltiples hechos que no solo marcaron su consolidación como grupo criminal, sino que también evidenciaron la brutalidad y el alcance de su influencia. Estos casos son conocidos no solo por su violencia extrema, sino por el impacto que tuvieron en la opinión pública y en la seguridad de las regiones donde operan. Uno de los casos más recordados es la masacre de Villa Unión, ocurrida en diciembre de 2019 en Coahuila. En este ataque, un grupo armado vinculado al CDN emboscó a un cártel rival, dejando un saldo de más de 20 muertos, entre ellos civiles y miembros de la organización contraria. La violencia de este enfrentamiento no solo mostró la capacidad militar del cártel, sino también su disposición a imponer control territorial mediante la intimidación directa. La masacre dejó a la población local en estado de shock y evidenció la fragilidad de la seguridad en zonas donde el cártel tiene presencia. Otro caso de gran notoriedad es el ataque a fuerzas de seguridad en Tamaulipas, donde el CDN ha llevado a cabo emboscadas a policías y militares. Estos ataques suelen involucrar el uso de vehículos blindados, armas de alto calibre y explosivos, demostrando la organización y el nivel de preparación del cártel. Uno de estos enfrentamientos, registrado cerca de Nuevo Laredo, dejó varios policías heridos y vehículos destruidos, enviando un mensaje claro tanto a autoridades como a cárteles rivales. El Cártel del Noroeste no retrocede ante la fuerza pública. Además, el CDN ha sido protagonista de secuestros masivos y extorsiones a gran escala, afectando empresarios, comerciantes y migrantes. En muchas ocasiones, los secuestros son utilizados no solo para obtener rescates económicos, sino también como herramientas de presión para obligar a la población a cumplir con sus demandas o para eliminar a miembros de organizaciones rivales. Estos hechos generan un clima de miedo permanente en las regiones donde el cártel opera, consolidando su reputación de grupo violento y peligroso. La operación de rutas de tráfico y control fronterizo también ha dado lugar a incidentes notorios. Por ejemplo, el enfrentamiento en Piedras Negras con otro grupo delictivo derivó en bloqueos carreteros, tiroteos prolongados y la quema de vehículos, lo que afectó directamente la vida de los habitantes y el tránsito en la frontera. Este tipo de hechos refleja cómo la lucha por controlar rutas estratégicas puede transformar ciudades enteras en escenarios de guerra, afectando tanto a civiles como a autoridades. El cártel también ha sido señalado en casos de violencia extrema con mensajes públicos, una práctica heredada de los Zetas. Esto incluye la colocación de mantas con amenazas, asesinatos exhibidos públicamente y ataques a comercios o residencias para enviar advertencias a rivales o a la población. Estos actos, además de infundir terror, sirven como una forma de propaganda demostrando que el CDN tiene el control y la capacidad de castigar a quienes desafíen su autoridad. Un caso que impactó internacionalmente fue la intercepción de cargamentos de drogas y armas que involucraban al cártel. Operativos de la DEA y autoridades mexicanas lograron decomisar cargamentos estratégicos, evidenciando la magnitud del negocio del CDN y su conexión con el tráfico internacional. Estos hechos mostraron no solo la capacidad de movilización del cártel, sino también la importancia de la cooperación internacional para frenar sus operaciones. Finalmente, los conflictos internos y traiciones dentro del cártel también han generado hechos notorios. Los asesinatos selectivos de miembros que intentaron desertar o formar alianzas con rivales revelan la disciplina interna del CDN y su uso de la violencia como mecanismo de control. Cada acción no solo refuerza la jerarquía interna, sino que también envía un mensaje al resto de integrantes y a otros cárteles. Cualquier desafío a su autoridad se paga con sangre.
En conjunto, estos casos notorios muestran la combinación de estrategia, violencia y control que definen al Cártel del Noroeste. Más allá de cifras o estadísticas, lo que queda claro es que el CDN ha dejado una huella profunda en el noreste de México, transformando ciudades, afectando comunidades y consolidándose como uno de los grupos criminales más peligrosos del país. Cada enfrentamiento, masacre o secuestro no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que define la manera en que este cártel ejerce poder y mantiene su dominio en un entorno marcado por la violencia y la competencia entre organizaciones delictivas. Tras recorrer la historia, líderes, zonas de operación, actividades criminales y los conflictos más notorios, podemos obtener una visión completa de lo que representa el Cártel del Noroeste en el panorama del crimen organizado en México. El CDN surge como una escisión de los Zetas, heredando no solo su estructura jerárquica y militarizada, sino también su brutalidad y capacidad de control territorial. Desde sus orígenes, el cártel ha sabido adaptarse a los cambios, reorganizarse tras la detención de sus líderes y expandir sus operaciones más allá del noroeste mexicano, manteniendo rutas estratégicas de tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos y otras regiones del país. Uno de los rasgos más claros de esta organización es su combinación de violencia y estrategia. Cada enfrentamiento, secuestro o extorsión no es un hecho aislado, sino una pieza de un sistema pensado para mantener el control, intimidar rivales y consolidar la autoridad del cártel en las regiones donde opera. A diferencia de otros grupos que buscan operar en silencio, el CDN utiliza la exhibición de poder como herramienta de disuasión y propaganda, lo que le ha permitido mantenerse relevante y temido en un entorno de alta competencia criminal. En cuanto a sus líderes, la historia muestra que el cártel ha sabido mantener su estructura pese a la captura o extradición de figuras clave. Desde los hermanos Treviño hasta Juan Cisneros Treviño y otros operadores actuales, cada generación de líderes ha reforzado la capacidad del grupo para operar con resiliencia y adaptabilidad. Esta continuidad evidencia que, más allá de nombres individuales, el poder del cártel CDN reside en su organización interna y en su capacidad de coordinación. A nivel territorial, el Cártel del Noroeste sigue concentrando su fuerza en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, mientras mantiene presencia en estados del centro y sur del país. Su influencia en ciudades fronterizas como Nuevo Laredo y Piedras Negras le asegura acceso a rutas clave hacia Estados Unidos, consolidando su poder económico y estratégico. Esta ubicación geográfica, sumada a su capacidad operativa, lo convierte en uno de los grupos más peligrosos y difíciles de erradicar en México. Por otro lado, los operativos del gobierno mexicano, junto con la cooperación internacional, han logrado capturas importantes y desarticulación de algunas células, mostrando que es posible debilitar la estructura del cártel. Sin embargo, la resiliencia del CDN demuestra que la lucha contra el crimen organizado es un proceso constante, donde la violencia, la corrupción y la adaptación de estas organizaciones requieren estrategias coordinadas y sostenidas a largo plazo. Hoy, la situación del Cártel del Noroeste es compleja. Por un lado, enfrenta presión de las autoridades y de cárteles rivales. Por otro, mantiene su capacidad operativa gracias a su estructura jerárquica, sus rutas estratégicas y su sistema de control interno. La violencia persiste, al igual que la influencia en comunidades locales y en el tráfico internacional, lo que indica que, a pesar de los golpes recibidos, el CDN continúa siendo un actor central en el crimen organizado mexicano. En conclusión, el Cártel del Noroeste representa un ejemplo claro de cómo el crimen organizado combina violencia, estructura y estrategia para mantenerse vigente. Su historia, sus líderes, sus actividades criminales y los conflictos que ha protagonizado muestran la magnitud de su poder, mientras que la respuesta del gobierno evidencia los desafíos que enfrenta México para contener la expansión de este tipo de organizaciones. Entender al CDN no solo implica conocer sus delitos, sino también analizar cómo estas dinámicas afectan a la sociedad, la economía y la seguridad en las regiones donde operan, recordándonos que la lucha contra el crimen organizado es un desafío permanente y multifacético. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.